a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos en un nuevo vídeo. Ha vuelto la Champions League, han empezado ya los octavos de final de esta competición tras el parón que hemos tenido de varios meses con el Mundial de por medio. Bueno, ya ha vuelto la máxima competición del fútbol europeo, tan solamente con 16 equipos. Y bueno, esta semana ya se han jugado 4 partidos, 2 se jugaron ayer miércoles, 2 antes de ayer martes. Y vamos a comentar ya lo que han ocurrido en todos los partidos. Así va a ser de ahora en adelante. Ahora tan solamente queda el Real Madrid. Y bueno, por lo tanto yo creo que lo más interesante es comentar ya los 16 equipos que quedan, todos los partidos. Y como digo, empezamos ya con el análisis de estos primeros 4 partidos de los octavos de final. Voy a empezar con los del martes. Y empiezo con el que seguramente fue el que todos visteis, el más interesante. Un partido que más que de octavos podría ser de una semifinal o incluso de una final. Pero bueno, así han coincidido los cruces y fue evidentemente ese Paris Saint-Germain Bayern de Múnich. Un partido entre dos equipazos, evidentemente en distintas dinámicas. El Paris Saint-Germain venía con la baja de Mbappé que salió en la segunda parte. El Bayern de Múnich también tenía algunas bajas, como las de Lucas Hernández por ejemplo. También sabéis ya lo de Neuer en portería. Pero bueno, aquí tenéis ya los 11 sobreimpresionados en la pantalla. Vemos como ante la baja de Mbappé el Paris Saint-Germain decidió salir en 4-4-2. Jugando con Carlos Soler en banda izquierda, algo bastante novedoso, y luego en banda derecha jugó Zaire Emery, un jugador que a lo mejor muchos no conocéis, es muy joven, tan solamente 16 años, y era una de las novedades. En el caso del Bayern de Múnich, Cancelo, el nuevo fichaje, ya era titular, al igual que Jan Sommer en la portería, y bueno, en el banquillo había grandes nombres como los de Gnabry, como los de Alphonso Davies, o como los de Müller que salieron en la segunda parte. Bueno, habiendo ya visto estos 11, haciendo un análisis de lo que fue el partido, hay que decir que el planteamiento del Paris Saint-Germain fue un poco a ver qué pasaba en esos primeros minutos, intentando aguantar bastante ese 0-0, le cedieron el balón al Bayern de Múnich, de hecho plantaron esas dos líneas de 4 a nivel defensivo, dejando descolgado a Messi y a Neymar arriba, el equipo bastante partido, pero bueno, creo que era la idea de Galtier desde el primer momento, intentar minimizar daño. Y creo que esto le salió bastante bien, al menos en la primera parte. El Bayern de Múnich tenía muchísimo balón, estaba establecido en campo contrario, los centrales en el centro del campo de hecho. Y es verdad que, bueno, aunque el Bayern tuvo mucha posesión, tampoco tuvieron demasiadas ocasiones claras. De hecho, el jugador más destacado de la primera parte fue Kingsley Coman, que en ese duelo con Ashraf sí que salió ganador en varias ocasiones, pero dentro de eso tampoco pasó demasiado. Es cierto que el Paris Saint-Germain no pudo prácticamente salir de su campo. Cuando Messi y Neymar recibían, estaban muy pero que muy solos ante los 3 centrales del Bayern de Múnich, incluso con las ayudas de Kimmich o de Goretzka. Ahí Messi y Neymar no pudieron hacer prácticamente nada. Yo creo que el sistema sí que funcionaba bien a nivel defensivo, con Soler y con Zaire Emery jugando como medio izquierdo y como medio derecho, pero ofensivamente ayuda muy pero que muy poco a Neymar y Messi, porque evidentemente eran 2 contra el resto. En la segunda parte, más o menos, parecía que el Paris Saint-Germain quería seguir con la misma idea, aunque cambiando alguna cosa, porque salió Ashraf por Kimpembe, parecía que se quería intentar jugar con 3 jugadores en defensa y potenciar a Nuno Méndez en banda izquierda, que esto sí que salió realmente bien, pero el Bayern de Múnich, con la entrada en este caso de Alphonso Davies metiendo a Kingsley Coman en la derecha, esto le salió aún mejor. Llegó ahí el primer gol, y el único de hecho, del partido, en un centro del canadiense de Alphonso Davies que remataba solo Kingsley Coman al segundo palo. Y bueno, a partir de aquí ya se puso el partido 0-1 y el PSG tuvo que exponerse mucho más. De hecho, aquí fue cuando entró Mbappé, y la entrada de Mbappé, a pesar de no estar al 100%, cambió totalmente el partido. Se vio a Messi y a Neymar mucho mejor con Mbappé en el campo. También Nuno Méndez pudo estirar muchísimo más por banda izquierda, y por ciertos momentos parecía que el Paris Saint-Germain pudo empatar el partido por esos minutos finales, esos 15-20 minutos, donde yo creo que el Paris Saint-Germain sí que estuvo mejor. Aún así, yo sigo diciendo que el Bayern de Múnich para mí hizo mejor partido, sobre todo porque dominó en la mayor parte del encuentro. En la primera parte, si no causaron mucho peligro, fue porque Marquinhos y sobre todo Sergio Ramos estuvieron muy bien. Para mí Sergio Ramos, de hecho, fue el mejor jugador del Paris Saint-Germain en la noche del martes. También estuvo realmente viendo Donnarumma con varias paradas. El problema es que falla bastante en el único gol. Yo creo que puede hacer bastante más
en el disparo de Kingsley Coman, sobre todo para un portero de su categoría. Y luego el Bayern de Múnich, es verdad que aunque tuvo esos minutos finales donde sí que tuvo que protegerse un poco más, yo creo que el equipo hizo un buen partido en tónica general. Joshua Kimmich fue dominante en el centro del campo, Kingsley Coman fue de lo más destacado. Upamecano también lo tengo que nombrar como uno de los jugadores destacados a nivel defensivo. El central francés viene de hacer un mundial espectacular y se está viendo en este tramo de temporada cómo es el líder defensivo ahora mismo de este Bayern de Múnich. Y bueno, yo creo que el Bayern ganó bastante cómodamente el partido en el cómputo general. Es verdad que, como digo, el Paris Saint-Germain puede haberlo empatado, pero también el Bayern podría haber marcado el segundo gol en algún que otro momento. Yo las medallas, como las estáis viendo, la de oro se la ha dado a Kingsley Coman, porque la primera parte es el mejor jugador del encuentro sin ninguna duda, y luego la segunda marca ese gol. Luego se tiene que salir lesionado, pero bueno, para mí la medalla de oro es para él. La de plata yo se la doy a Dayot Upamecano por el buen partido que hizo a nivel defensivo. Aquí también podemos medir incluso a Sergio Ramos, que estuvo muy bien, como dije anteriormente, pero como el Bayern de Múnich es el equipo que acaba ganando, pues bueno, lo premio un poco más. Y en la medalla de bronce pues a un Joshua Kimmich, que siempre que tiene esa oportunidad de dominar este tipo de partido, pues a mí es un jugador que me gusta mucho y también lo quería premiar. No premio a ningún jugador del PSG, como digo, Ramos o Nuno Méndez también podrían haber estado aquí, pero bueno, me he quedado con los tres del Bayern de Múnich. Para la vuelta yo creo que la eliminatoria sigue estando realmente abierta, el Paris Saint-Germain ya tendrá Mbappé al 100%, veremos el equipo cómo se comporta, porque como digo, lo que menos me gustó del Paris Saint-Germain, y es algo que viene siendo habitual, es que Messi y Neymar van por un lado y Mbappé cuando juegan pues van los tres por un lado y el resto del equipo por otro. Más que un equipo son muchas individualidades y creo que ahí el Paris Saint-Germain debe mejorar, porque si no a nivel defensivo el Bayern de Múnich le pueden hacer muchísimo daño. Aunque evidentemente con estos jugadores ante el PSG nunca se le puede dar muerto. Aún así yo creo que el Bayern sigue siendo favorito, pero la eliminatoria sigo pensando que está realmente abierta. Esa misma noche también tuvimos este Milan-Tottenham, un partido entre dos equipos con distintas dinámicas. El Milan llegaba bastante mal, de hecho vienen unos meses bastante complicados en la liga italiana, de hecho a Pioli se le estaban criticando muchísimo, el rendimiento del equipo había caído en picado, ya la distancia contra el Napoli en Serie A es prácticamente insalvable, y el Tottenham pues bueno, sigue estando en esa pelea para entrar en puestos Champions en la Premier League, un cuarto puesto que está realmente competido en la liga inglesa. Viendo ya lo que fue el partido, vemos como el Milan ha cambiado ya definitivamente a ese esquema de tres centrales. En este caso es verdad que no estaba Tomori, pero aún así se sigue apostando por ese esquema. Había varias bajas en el Milan, tampoco saben hacer, un jugador que sabemos que es muy importante en ese doble pivote, pero bueno, aún así se ha apostado por este esquema, entraban jugadores como Krunic, como Saelemaekers. Y luego por parte del Tottenham también es verdad que había serias bajas, más allá de la de Hugo Lloris en portería. Lo más notable sobre todo es lo del centro del campo. Veis que está Oliver Skip y Pape Matar en vez de jugar Bentancur y Højbjerg. Evidentemente esto se notó y mucho en el Tottenham. Pero bueno, viendo lo que fue el partido, hay que decir que fue un encuentro muy condicionado por ese gol tan tempranero de Brahim Díaz. Ya en el minuto 6-7 de la primera parte se adelanta el Milan a través de un balón largo hacia Teo Hernández. En una disputa aérea con el Cuti Romero la gana el jugador y capitán del Milan. Y ya en un balón que ponía en un centro chut que despejaba Foster, acabó Brahim marcando en el rebote de esa jugada. Es verdad que Foster lo hace bastante bien, pero ya en el rechace Brahim Díaz prácticamente solo tuvo que empujarla con la cabeza y ahí se puso el 1-0. Y no se puede comentar más del partido sin entender este resultado, donde ya el Milan parecía bastante contento. Hay que decir que aún así yo creo que el Milan también generó un poco más para poder marcar ese 2-0, sobre todo con alguna ocasión en la segunda parte. Pero igualmente yo creo que el resultado es bastante justo. El Tottenham tenía algunas oportunidades, pero realmente tampoco demasiado claras. Yo creo que Harry Kane estuvo bastante bien tapado por los tres centrales del Milan, que fueron de lo mejor del partido. Son volvió a estar demasiado desaparecido, no está haciendo una buena temporada la del jugador asiático. Y luego Kulusevski sí que estuvo algo más participativo, pero al jugador sueco antes de ayer la verdad es que no le salió absolutamente nada. Y el Milan, pues bueno, con esos centrales rindiendo realmente tan bien, Teo siendo profundo por banda izquierda, Sandro Tonali, lo que jugó, a mí personalmente me gustó mucho, sobre todo la primera parte. Luego Leao, que es verdad que aunque no estuvo muy acertado en metros finales, sí que es un jugador muy importante para este Milan con su habilidad para el regate. De hecho, realizó hasta 8 de 10 regates, y esto habla un poco del tipo de jugador tan diferente que es.
Y bueno, yo creo que en el cómputo general el Milan sí que fue mejor en el encuentro. Creo de hecho que el segundo gol del Milan estuvo más cerca que el primero del Tottenham, pero que aún así el resultado para mí es justo. Yo en la medalla del partido le he dado la de oro a Teo. Es verdad que destacar a alguien del Milan por encima de otro es en este caso complicado, creo que fue un partido bastante coral, pero quería poner a Teo porque participa de forma clara en el primer gol. También es verdad que lo marca Brahim, pero es que creo que hasta el propio Teo es más importante en el gol que Brahim Díaz. Y luego que es un jugador que estuvo muy bien tapando las llegadas de Kulusevski y Emerson Royal por banda derecha del Tottenham, por lo tanto a nivel defensivo también estuvo bien, y luego sabemos que el Milan es un jugador muy importante, por lo tanto la medalla de oro es para él. La de plata yo se lo he dado a un Malick Thiaw, que para mí fue una de las grandísimas novedades, es un jugador que había visto jugar realmente poquito y sin embargo rindió muy pero que muy bien. Realmente es un poco el premio a toda la defensa del Milan, porque la segunda parte de Kjaer también es buena, Kalulu en general también estuvo muy bien, pero quizá Malick Thiaw, como es la novedad, como es el jugador que menos suele jugar, pues bueno, quizá por eso destacó un poquito más. Yo le doy la medalla de plata, pero como digo, casi en consecuencia con el partido de toda la defensa. Y la de bronce yo se la he dado a Rafael Leao, por lo que he dicho anteriormente, un jugador que es muy importante para el Milan, un jugador que se ayuda muchísimo los compañeros en él para poder tener ese desequilibrio, para ganar metros en campo rival, y aunque no estuvo muy acertado en metros finales, siempre es un jugador que con sus detalles y con su potencia física nos deja buenas acciones, así que para él la medalla, en este caso, de bronce. Evidentemente todo a decidir en la vuelta, en ese partido que se jugará en este caso en Inglaterra. Veremos a ver, porque el Milan venía muy mal, pero de este partido puede recuperar esa confianza, y veremos el Tottenham qué jugadores puede recuperar también para ese partido. Yo también espero una eliminatoria realmente igualada, donde ahora mismo me cuesta bastante ver un favorito. Igual que en la anterior decía que el Paris Saint-Germain creo que será un poco mejor, en esta honestamente me cuesta muchísimo mojarme por alguien, así que todo a decidir para el partido de vuelta. Y nos vamos ya a los partidos de ayer por la noche. En este caso me voy a centrar muchísimo más en el Borussia Dortmund frente al Chelsea, ya que bueno, se jugaron los dos a la vez y no me ha dado tiempo aún a ver el Bruja Benfica. Es verdad que lo tenía puesto en la segunda pantalla, estuve más o menos pendiente, pero bueno, me centro principalmente en ese Dortmund-Chelsea. Viendo ya las alineaciones, el Dortmund salió con, para mí, la principal novedad fue que Marco Reus no jugó, salió con Kahn y con Özcan en ese doble pivote para hacer un equipo un poco más compacto defensivamente. Y luego en el Chelsea, pues ya lo veis, Enzo, Joao Félix, Mudryk, los tres fichajes que han podido ser inscritos en Champions directamente al 11 titular. Además de eso, volvía Koulibaly también al 11. Bueno, había ciertas novedades en ambos equipos. Lo que viene siendo el partido, yo creo que fue un partido bastante disputado en la primera parte. Diría que el Borussia Dortmund me gustó un poco más en el cómputo general. Creo que tuvieron más tiempo la pelota, incluso alguna ocasión más importante, pero fue un duelo, fue un partido la verdad que tuvo muchísimo duelo, muchísima ida y vuelta. Cuando los dos equipos se exponían había bastantes ocasiones y bastantes llegadas, aunque no fuesen tampoco demasiado claras. De hecho, el planteamiento de los equipos realmente fue intentar juntar bastante jugador por dentro para través de las combinaciones y crear superioridad con sus jugadores de talento, y a partir de ahí generar las ocasiones. Por eso se aglutinó tantísimo juego por dentro, que realmente sí que hubo combinaciones de nivel, pero tampoco tantísimas ocasiones como para generar algún gol. Por eso, aunque sí había habido ocasiones, el 0-0 en la primera parte a mí más o menos sí que me parecía bastante justo. Luego en la segunda parte, para mí el Chelsea sí que fue mejor que el Borussia Dortmund, sobre todo porque tuvo las ocasiones bastante más claras del partido. De hecho, ahí tenéis las valoraciones, como Kobel tiene un 9,2, y es porque el portero suizo tuvo que estar realmente mirado bajo los palos para realizar hasta 7 paradas para impedir que el Chelsea marcase algún gol. Y al final el Dortmund, que se dio más o menos bastante la posesión, se acabó encontrando con el gol a favor en un córner a favor del Chelsea, que luego en el rechace y en el contragolpe, pues el Dortmund pudo pillar desprevenida a la defensa del equipo londinense. En una carrera espectacular de Adeyemi, que es verdad que se tiene que medir ante Enzo Fernández, que era el jugador que se quedó cerrando. Este aprovechó su potencia y su velocidad, luego también se regateó a Kepa y puso el 1-0 definitivo en el marcador. A pesar de esto, el Chelsea lo sigue intentando. Entró Mount, por ejemplo, en el partido, también entró Cucurella. Bueno, se hicieron esos dos cambios, pero nada cambió. Como digo, el Chelsea la tuvo hasta el final. En el último minuto, de hecho, tuvo Enzo Fernández un disparo que para brutal
Kobel, así que bueno, yo creo que el Chelsea puede haber empatado perfectamente, incluso generó para ganar el partido, pero es cierto que el Dortmund estuvo muy pero que muy bien a nivel defensivo, trabajado el equipo bastante bien. Joao Félix fue el jugador que más me gustó del Chelsea, pero es cierto que también falla dos ocasiones claras, manda también un balón al palo. Joao Félix lo hizo todo bien, pero en las ocasiones más importantes las acabó fallando. Y por eso en gran parte el Chelsea no consiguió ganar. Porque el equipo yo creo que jugó bien, pero de cara a puerta, la verdad es que en este caso sí que estuvieron bastante mal. Por eso el Dortmund ganó y la medalla del partido yo se la voy a dar. En primer lugar, a Gregor Kobel. Al final a esas 7 paradas tienen que hacer justicia a esa valoración. Y para mí es la medalla de oro. Que también puede haber sido la medalla de plata, porque es Emre Can, que para mí hizo un partido espectacular como pivote. Además también salga un balón en la línea de gol, por lo tanto también tiene mucho mérito para que el Borussia Dortmund no encajase ningún gol. Pero como digo, en el centro del campo también estuvo realmente bien. Y como medalla de bronce sí que he dudado un poco más, porque incluso he dudado en poner al propio Joao Félix. Pero como ha fallado tantas ocasiones, pues finalmente me he quedado con Nico Schlotterbeck, el central del Borussia Dortmund, que estaba siendo bastante criticado por su temporada, pero que ante el Chelsea a mí me ha gustado bastante. Al Jamie sé que es el que marca el gol, además un golazo, pero lo cierto es que más allá del gol, el partido de Jamie tampoco es demasiado bueno. Incluso creo que Jude Bellingham también podría haber sido esta medalla de bronce, pero bueno, se le ha dado finalmente a Nico Schlotterbeck. Y bueno, para mí estos han sido los 3 mejores jugadores del partido. De cara al partido de vuelta, como digo, terminatoria también muy abierta, igual que el Milan-Tottenham, todo a decidir en Londres. A mí también me cuesta muchísimo mojarme por un equipo o por otro, principalmente porque el Chelsea es un equipo que ahora mismo está bastante en construcción, a ver cómo encajan estos nuevos fichajes, a ver cuántos jugadores se pueden recuperar para la vuelta, donde yo entiendo que por ejemplo Kovacic ya va a ser titular indiscutible. Bueno, veremos a ver cómo está el Chelsea en esta última semana para enfrentarse en ese partido de vuelta. Y el Dortmund, pues bueno, que seguramente sigue con esa buena dinámica, que llegaba a este partido solamente a 3 puntos del líder, con 6 victorias consecutivas. Por lo tanto, yo creo que también que va a ser un partido muy, pero que muy apasionante en la vuelta. Y por último, aunque no menos importante, está ese Brujas-Benfica, que como digo, es el partido al que yo no le he podido mostrar tanta atención, que lo vi en segunda pantalla ahí, también más o menos mostrándole atención, pero bueno, en lo que pude ver del encuentro, yo vi que al principio el partido estaba siendo bastante igualado, la verdad, con ocasiones para ambos equipos, sobre todo a nivel de juego. De hecho, los primeros minutos a mí Noah Lang me gustó muchísimo. Sabemos que el Brujas llega en un momento bastante complicado, donde de hecho se cambió de entrenador en enero. El entrenador actualmente es Scott Parker, el entrenador que antes estaba en el Fulham. Y el Benfica, la verdad, es que venía en una buena dinámica. Es verdad que perdió en Copa ante el Braga su último partido por penalti, pero bueno, dentro de eso en Liga venía el equipo portugués bastante bien y líder, sacándole 5 puntos al segundo. Y el Brujas, como digo, venía muy mal, pero en esos primeros minutos de partido, yo la verdad es que el Brujas no lo he visto tan mal, como digo, basando en su ataque en Noah Lang, pero un partido más o menos bastante disputado. Es verdad que con el paso de los minutos el Benfica empezó a jugar mejor, empezó a tener las ocasiones más claras, pero a pesar de eso nos fuimos 0-0 al descanso. Luego ya en la segunda parte, el Benfica yo creo que también sale mejor al partido y se encuentra con un penalti a favor que transformó João Mario, uno de los jugadores más destacados del equipo portugués. Y ya más o menos la tónica del partido fue por ahí. Es verdad que el Benfica cedió la posesión bastante al Brujas, pero el Brujas tampoco creó realmente demasiadas ocasiones con el balón en su poder, porque como digo, más allá de Noah Lang, el resto de los jugadores tampoco hicieron un partido demasiado destacado y crearon demasiadas oportunidades. Se echó de menos evidentemente a Ferran Jungla, que jugó en la segunda parte, pero venía de no estar al 100%, por lo tanto se echó de falta esa referencia con la que solía jugar el Brujas en la fase de grupos de la Champions, donde ya sabéis que Ferran Jungla fue muy pero que muy importante. Y en el Benfica, pues eso, bastante cómodo durante el encuentro. Yo creo que es un equipo bastante serio, la verdad. Y luego encima se encontró con un error de la defensa del Brujas. Ese fallo de Meyer, el lateral izquierdo, que aprovechó muy bien David Neres, que salió en la segunda parte. Y el jugador brasileño puso el 0-2 definitivo. Así que eso es lo que pude ver más o menos de este partido. Un Brujas que realmente sí que plantó cara, tampoco estuvo tan mal, pero que yo creo que el Benfica fue bastante superior. Y que además yo creo que es un equipo que está ahora mismo en mejor momento. Así que es cierto que tiene un resultado ya bastante amplio para la vuelta, que además se jugará en Portugal. Por lo tanto, en la eliminatoria de estas 4,
que yo creo que de momento está más sentenciada. Con lo que vi en las medallas del partido, no le doy la de oro a Joao Mario, porque lo que le vi, más allá del primer gol, participó bastante en el juego, además también tiene en las estadísticas varios pases claves, por lo tanto, para mí, en la medalla de oro. Luego, Noah Lang, la medalla de plata, porque como yo he dicho, cada vez que estaba mirando el partido, lo más peligroso del Brujas lo estaba generando Noah Lang. Y de hecho, mirando la estadística, creo que tenía hasta 12 regates acertados, si no me equivoco. No sé si será récord en esa Champions, pero probablemente sí. Y luego, la medalla de bronce será dado a Freddy Harkness, el jugador también del Benfica, en este caso, el que juega en la otra banda contraria a Joao Mario. Él es del Feyenoord, que de hecho, si no me equivoco, es el que le han dado el MVP del partido. Y que bueno, cuando estaba también mirando el encuentro, para mí también fue de los jugadores que más estaba viendo participar y también de lo más destacado. Es verdad que lo que he visto del doble pivote de Chiquinho y Florentino también estuvo realmente bastante bien, pero bueno, finalmente estos tres son los que se llevan la medalla de este partido. Como digo, la eliminatoria yo creo que más sentenciada se podría decir, y la que en el partido de vuelta pues seguramente ya no sea tan interesante, porque el Benfica tiene ya prácticamente un pie y medio en estos cuartos de final. Hasta aquí estos 4 partidos. La semana que viene, el jueves que viene, volvemos con los otros 4. Ahí, por ejemplo, estará el Real Madrid contra el Liverpool, que le daremos una especial importancia a ese encuentro, pero también a los otros 3 que se jueguen en la próxima semana. Si tenéis algo que comentar de estos 4 partidos que hemos visto hoy, qué jugadores os han gustado más, cómo veis cada una de las eliminatorias, pues podéis hacerlo abajo en los comentarios, que siempre os leo. Y si no, pues podéis también dejar simplemente un like o suscribiros si no lo estáis, porque todo apoyo que dais se agradece una barbaridad para seguir creciendo. Un saludo y hasta la próxima.